Antipositivismo y personalismo en Antonio Caso. La obra filosófica del mexicano Antonio Caso, que vivió prácticamente las finales del XIX, pero básicamente toda la primera mitad del siglo XX, es muy amplia y muy profunda, ¿no? Es una cantidad de obras filosóficas impresionante, ¿no? Él se inscribe en esa generación antipositivista, ¿no? Que se da sobre todo a principios del siglo XX y con el grupo ese de Ateneo de la Juventud, en el cual formó parte ya José Vasconcelos, que vimos en video anterior, ¿no? Uno de sus primeros libros fue Filosofía de la Intuición, de 1914, y ese tema de la intuición va a ser básico en todo, porque su orientación es muy irracionalista, en ocasiones algo fideísta, religiosa, sin que caiga en el neotomismo ni mucho menos, ¿no? Pero sí una filosofía de corte muy religiosa, ¿no? En 1915 publica Problemas filosóficos, Filósofos y Doctrinas Morales, pero una de sus obras más así clásicas, más reconocidas, el 19, es La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Como pueden ver, ya ahí el tema de la caridad tiene una visión muy cristiana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero Caso desarrolla una obra muy amplia de estudios de la filosofía francesa, de los conceptos, escribe un libro sobre el concepto de la historia universal, la historia universal, la filosofía de los valores, el acto ideal, en fin, una cantidad de obras impresionantes, ¿no? Incluso una dedicada al tema del positivismo, o sea, positivismo, neopositivismo y fenomenología, en el cual, por supuesto, asume una postura crítica, ¿no? Frente a la... ¿no? Pero hay unas obras de final de su vida, ya en la época de los años 40, en época de la Segunda Guerra Mundial, que él escribe sobre un libro que se llama La persona humana y el Estado totalitario, que lógicamente es una crítica tanto a Hitler como a Stalin, pero el tema de la persona humana se convierte en un tema central en toda la filosofía de Caso, y por eso se le considera como un personalista desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y escribe un libro también ya final, un poco, vamos a decir, misantrópico, El peligro del hombre, ¿no? Y claro, después de la Segunda Guerra Mundial hay mucha decepción en mucho. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con Enrique José Barona, que se impresionó mucho, ¿no? Con el uso de la técnica para matar a millones de personas, ¿no? Por eso es que la obra de Caso, como otros pensadores, ¿no? Tienen varias etapas. Incluso él tiene una primera etapa positivista, porque Caso incluso fue alumno de Gabino Barrera, que era un filósofo positivista, ¿no? Y, por ejemplo, en sus primeros trabajos de juventud, una influencia. Además, hay una cosa, acaso también es interesante que, aunque critica el positivismo, lo hace con mesura, ¿no? Como lo hicieron también Vasconcelos, Rodó, casi todos nuestros antipositivistas fueron muy juiciosos, ¿no? En valorar qué aspectos tenía positivo, ¿no? Del positivismo, ¿no? Pero bueno, en esencia la filosofía de él es más una filosofía personalista, intuicionista, ¿no? Una obra más dedicada al tema del papel de la emoción, el sentimiento, ¿no? Los aspectos emotivos, ¿no? Y en ese sentido su obra va a jugar un papel, incluso Vasconcelos lo admira, ¿no? Y Vasconcelos dice que se debe a él que en la universidad el positivismo cayera también en desuso y tomara fuerza, ¿no? Todas las filosofías de corte intuicionista, personalista, ¿no? Ahora, incluso muchos autores reconocen, ¿no? Una especie de eclecticismo orgánico en el pensamiento de Caso, inicialmente por su reconocimiento, ¿no? Del papel del positivismo. Pero yo creo que esa palabra, caracterizarlo como ecléctico, por el hecho de que Caso haya tenido mucha fuente. Caso, por ejemplo, era un hombre muy erudito, incluso estudió bastante la filosofía de Platón, de Kant, de Schopenhauer, de Comte, de Spencer, de Bergson, y finalmente de Boutros, de Husserl, de Heidegger. Pero eso no quiere decir que ya por eso sea ecléctico, porque si es así, entonces todos los filósofos son eclécticos, todos se nutren, ¿no? De muchos pensadores. No, yo creo que el caso realmente lo que hace es retomar de algunos de esos autores algunos elementos que él valora positivamente, ¿no? Incluso ciertas simpatías por Nietzsche, aunque él, por supuesto que el anticristo de Nietzsche no le gustaría para nada, ¿no? El ateísmo ese de Nietzsche, porque él es un filósofo muy creyente, ¿no? Pero el neocantismo, la fenomenología, el misticismo, todo eso está metido en Caso. Ahora, hay una tendencia
que yo creo que Caso confirma la tendencia humanista que tiene el pensamiento filosófico latinoamericano desde sus primeras manifestaciones. Tal vez no tan práctico, ¿no?, como otros, aunque Caso, digamos, no tuvo la militancia orgánica política que tuvo Vasconcelos. Se mantuvo más en la academia, ¿no?, en la universidad, pero bueno, también desarrolló una labor muy valiosa, ¿no?, en la universidad. Llama la atención que, siendo Caso un filósofo también neoidealista, como se llamaba, ¿no?, sin embargo va a ser muy crítico, ¿no?, de las posturas agnósticas, de las posturas escépticas, de las posturas que no ven la filosofía y la ciencia, cosa que también le va a dedicar atención, como instrumentos de comprensión de la realidad. Sobre todo va a criticar a esos filósofos especulativos, le llamaba bovarismo, utilizando el personaje de Flaubert, ¿no?, de Madame Bovary, que sacrificaba la realidad a su sueño, ¿no? Entonces, Caso día, y cito esto: esta humanidad idealista va por la vida con el señuelo de lo que quiere ser y descuida la realidad que posee y el mundo que podría disfrutar por la consecución de un mundo imposible, de una vana realidad de leyenda. Así que Caso en este caso es muy real, vamos a decir realista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa es un poco la herencia, ¿no?, que le viene del positivismo, ¿no? Ahora, esa fue una de las razones por las cuales, en cierta medida, aunque haya tenido una ruptura con el positivismo, nunca fue de una postura totalmente negadora, ¿no?, de su. Yo creo que Caso en este sentido se articuló a esa nueva generación, ¿no?, donde está Enrique Jureña, que vamos a ver en el próximo video, Alejandro Korn, Mariate, de esa reacción, ¿no?, antipositivista, que en cierta medida es heredera también, ¿no?, el pensamiento más avanzado del siglo XIX latinoamericano, ¿no?, el pensamiento de Bello, de Martí, ¿no?, en fin. Ahora, en este caso dice, cito, más, si nuestros padres conquistados por España fueron originalísimos y profundamente inventores, nosotros no nos hemos distinguido por este don que refleja, mejor que otro mal cualquiera, los quilates del genio de una raza. Mientras formas sociales y políticas proceden de Europa y los Estados Unidos de América, así tenía que ser en mucha parte, dado el corto lapso de nuestra vida independiente. Pero urge ya, por la felicidad de nuestro pueblo, que cesemos de imitar regímenes políticos sociales de Europa y no apliquemos a desentrañar en las condiciones geográficas, políticas, artísticas de nuestra nación los moldes mismos de nuestras leyes, la forma de nuestra convivencia, el ideal de nuestra actividad. No podemos seguir asimilando los atributos de otras vidas ajenas. Fin de la cita. Yo creo que eso es muy valioso, ¿no?, en el caso de Caso, valga la redundancia, porque está siguiendo la tradición de aquella que veíamos, ¿no?, de Simón Rodríguez, donde decía, no, o inventamos o erramos, o las ideas de Martí, ¿no?, de crear es la palabra de pase de esta generación. Y esta generación antipositivista sí se va a caracterizar por ese espíritu renovador, creativo, reivindicar la cultura latinoamericana, ¿no?, el pensamiento, y sobre todo romper con la nordomanía, aquella que decía Rodón, ¿no?, de los positivistas. Y además, en ese sentido, Caso va a tener una postura de crítica a todo lo que sea una filosofía individualista, ¿no?, y una filosofía incluso del capitalismo. Y además, él va a identificar también esa postura crítica con el materialismo. A veces hay materialismo en el sentido no tanto filosófico, como en el sentido del egoísmo, ¿no?, por lo material, ¿no? Cito acaso diciendo, mientras la humanidad quiera, dentro de un materialismo o un racionalismo absolutos, hallar la paz, solo engendrará de sí la guerra. El orden del amor y la buena voluntad, por lejanos que estén de los terribles episodios de la historia contemporánea, son la verdad. Y la verdad, si no triunfa nunca, como es en sí eternamente, condena a morir sin término a cuantos pueblos, estados o individuos la niegan. Fin de la cita. ¿Ven? Entonces, él es un filósofo, claro, del amor, un hombre que le dio mucha importancia al tema de la moral. Recuerden que ya eso lo vimos en Vasconcelos, en Ingenieros, ¿no? El tema ético se convierte en temas, y más él que es profundamente cristiano, ¿no? Y por eso él va a tener una postura crítica, no solamente frente al marxismo y al socialismo, que va también a criticar, pues claro, va a identificar el socialismo con el stalinismo, ¿no?,
Ya ustedes se podrán imaginar, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que él es un idealista en el sentido más prístino, clásico, ¿no? Él va a reivindicar mucho el plano emotivo, el inconsciente, la intuición, ¿no? De las acciones humanas. Pero va a criticar ese tipo de idealismo al estilo de Hegel, ¿no? Ese idealismo panlogista, ese panteísmo, vamos a decirle, lógico, ¿no? Y dice Caso, cito, no, el universo no es el monstruoso ser geométrico que se desarrolla en la paz de su esencia inefable, desplegando infinitamente sus modos y sus atributos infinitos. No, la vida no puede reducirse a las proporciones lógicas del análisis que en el momento de acercarse hasta ella la destruyen con su aparente exactitud cuando creen reducirla y la nieguen cuando piensan comprenderla. No, el alma humana es más que razón. Es lo que la historia de la especie exhibe en la forma simbólica del heroísmo y del amor. Fin de la cita. Aquí hay una crítica, fíjense, desde el idealismo a otro idealismo, ¿no? Y no desde el idealismo subjetivo, porque caso no es un representante del idealismo subjetivo, ¿no? Más bien es del idealismo objetivo. Pero un idealismo inteligente, diría Lenin, ¿no? Igual que Lenin se refería al idealismo inteligente de Hegel, que está más cercano al materialismo y al realismo que a la especulación, ¿no? Filosófica, metafísica, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Caso se orienta también en esta orientación vitalista, emotivista, irracionalista, ¿no? Y eso lo vemos cuando él dice, cito, el conocimiento humano reviste dos formas. Es intuitivo o lógico, imaginativo o intelectual, individual o universal, de las cosas o de sus relaciones. En suma, produce imágenes o produce conceptos. La intuición no tiene necesidad de amo o señor intelectual. Sin duda, muchas intuiciones mezclanse con conceptos, pero en otras muchas no hay huella de semejante mezcla, lo que demuestra que no es necesaria. Fin de la cita. O sea que la intuición es básica en caso, como lo es también, ¿no? En otros filósofos, incluso empezando por Kant, ¿no? Pero la intuición es como un camino personal para encontrar la verdad, no necesariamente con el uso de la razón, según ellos plantean, que es imposible buscar la verdad sin la razón, ¿no? Pero bueno, ellos creen que se puede. Intuir la verdad quiere decir chocar con ella sin conceptos. Y por eso, bueno, ya vimos en Vasconcelos que criticaba los conceptos, las abstracciones. Pero es que no se puede hacer filosofía sin conceptos, sin abstracciones, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Caso admite la posibilidad de un conocimiento exclusivamente intuitivo, ¿no? Ahí estaba estableciendo una especie de dicotomía, yo digo ruptura manifiesta, ¿no? Entre lo emotivo y lo racional. En el ser humano, señores, se da la unión de los dos momentos. Usted cuando piensa también siente emociones, pasiones, sentimientos, ¿no? No las puede separar así, que una cosa es la razón y la otra cosa es la emotividad. Pero bueno, él le da desde su filosofía, que es muy personalista, como él va a llamarle, ¿no? Personalista cristiana también, ¿no? El tema de la persona humana, la dignidad de la persona, ¿no? Y en ese sentido, él le otorga mucha atención a la persona que, claro, el positivismo no se había dedicado al tema de la persona. El positivismo le daba más importancia al tema de la ciencia. Y caso va a atender el tema de la ciencia, pero cuidado, criticando los efectos negativos, enajenantes, ¿no? A veces de la ciencia y sobre todo de las tecnologías cuando se utilizan para el mal, para la guerra, ¿no? Para la aniquilación de la humanidad. Por eso, escuchen lo que decía. Cito, esta explicación biológica de la vida social es un materialismo sociológico que desconoce la riqueza de la evolución histórica de la humanidad y la sustituye con una falsa simplificación sistemática, inaceptable, imposible. El materialismo es la más simple de las actitudes metafísicas de la inteligencia humana, la en apariencia más clara e ininteligible de todas las metafísicas, pero también la más falsa. Toda tendencia a buscar los principios de la ciencia que investigan los hechos más complejos en los principios científicos de los fenómenos más simples. Eso es materialismo. Fin de la cita. Bueno, aquí en caso hay una crítica a ver, a concebir, vamos a decir, ¿no? El materialismo como si el materialismo fuera algo solamente contemplativo de la materia, y cosa que en realidad no es así.
Claro, han habido filósofos materialistas contemplativos. Un Marx lo criticaba ya en sus tesis sobre Feuerbach, cuando decía, bueno, hasta ahora, ¿no? El materialismo ha sido contemplativo, no ha dado el lado activo del sujeto, el lado de la creación, ¿no? Del sujeto. Pero esa visión un poco simplificadora de caso, ¿no? Sobre el materialismo lo va a distanciar, ¿no? Por supuesto, del materialismo filosófico, ¿no? En verdad, el materialismo filosófico no es necesariamente reduccionista, ¿no? A la materia, ¿no? Y además el materialismo no subestima realmente la complejidad epistémica, axiológica, ¿no? Del ser humano. Pero caso, en una crítica fuerte, ¿no? Al positivismo y al materialismo, él asume más las posiciones del vitalismo de Henri Bergson, ¿no? Del sentido de la duración creadora, de la existencia vital, y por eso va a tener ciertos coqueteos con la llamada filosofía de la vida, ¿no? La Lebensphilosophie, tanto de Nietzsche como del existencialismo, ¿no? De Heidegger, ¿no? En particular, ¿no? Pero él lo hace desde una postura muy particular, ¿no? O sea, indudablemente es una filosofía personalista parecida a la de Emmanuel Mounier en Francia, pero también distante, ¿no? Del personalismo de Mounier, ¿no? Mm, Yo creo que los profesores de filosofía siempre tratamos a veces de encasillar, ¿no? En corriente a los pensadores y siempre se nos escapa, porque el pensador, el filósofo más auténtico, rompe todos los esquemas. Y Caso también, ¿no? Es un ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que sí, forma parte de esa generación antipositivista, pero con una posición neoidealista, vitalista, con un humanismo también cristiano muy elogiable, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero sobre todo por cierta objetividad en sus análisis epistemológicos sobre el conocimiento, ¿no? Y por eso él dice abiertamente, y cito, nos hallamos empeñados en una obra nueva, el personalismo. Deseamos que cada quien sea reconocido como lo que es, una persona humana. La idea de persona impone, porque lo implica, respeto. El respeto debe ser la primera virtud que surja del cúmulo de maldades característico de la guerra contemporánea. La falta de respeto a la persona es la característica del momento histórico que alcanzamos. Se nos designa hoy a los seres humanos como unidades biológicas. Se habla de las masas. Todo eso es anónimo, colectivo, gregario y real. La persona humana, exquisita obra de la cultura individual y social, no puede conjugarse con el desprecio hacia la invencible realidad espiritual de su propia naturaleza. Fin de la cita. Aquí ustedes ven que le está criticando primero la postura aquella biologicista, ¿no? Del positivismo, de ver al ser humano simplemente desde el punto de vista de una unidad biológica, ¿no? Aquel tipo de darwinismo social. Pero también está criticando el marxismo, está criticando el tema de reducir toda una persona a una masa, a una clase obrera, un grupo. Él reivindica mucho la individualidad de la persona, ¿no? Y se preocupa mucho por la dignificación de la persona, del lugar del individuo y de la libertad individual. No olviden que ese tema de la libertad individual es esencial. Acabamos de publicar un libro ahora en Italia, que lo pueden encontrar libre en internet, que se llama el tema de la libertad y la justicia social en el pensamiento, ¿no? Latinoamericano. Van a ver que hay tantos pensadores en el tema de la libertad, y no solo la libertad política, no, la libertad en todos los planos, epistemológico, ético, jurídico, estético, en todas las creaciones, ¿no? Entonces, él decía, cito, grandes ingenios concuerdan en proponer al personalismo como la única solución posible de los problemas que no pueden resolverse ni con el individualismo ni con el socialismo. Fin de la cita. Aquí está criticando lo mismo capitalismo que el socialismo. O sea, y él una de las formas que trata de proponer una solución es el tema de la caridad. ¿Mm? La caridad cristiana, claro, la entrega al otro, ¿no? Al prójimo, ¿no? Y además exaltando los valores cristianos, ¿no? De un humanismo cristiano de la piedad, ¿no? Y por eso dice él, lo que falta al mundo contemporáneo es simpatía, amor, buena voluntad. Siempre que un problema humano no se puede resolver es que se trata de un problema de amor, de abnegación, de sacrificio, de buena voluntad.
Fin de la cita. O sea, como ustedes pueden ver ahí, hay imperando el criterio, ¿no?, del amor cristiano al prójimo, ¿no?, de la buena voluntad, ¿no?, pero con profundas reflexiones filosóficas, porque si algo caracteriza a este pensador, que fue un gran teórico de la filosofía y yo diría, un filósofo clásico, ¿no?, en el sentido del término, aunque no elaboró un sistema tal y como lo hizo Vasconcelos, pero es que una obra de más de 40 libros publicados, ¿no? Y con una unidad impresionante, ¿no? Según un caso decía, la filosofía es la explicación de la existencia, mas la existencia es compleja y sobre todo discontinua. Incluso en la naturaleza, unos dominios son irreductibles a otros. Así lo biológico no puede explicarse por leyes físicas. Su propia existencia humana es heterogénea, es economía y derecho, arte, moral, religión y mística. El positivismo quiere explicar todo de la misma manera y por un mismo método. Por eso cojea en una pierna. La existencia como economía sabe prever, pero prever para obrar. Luego de la acción y la voluntad orientan el conocimiento. Aquí rige el principio del menor esfuerzo, por el mayor provecho. La existencia, empero, es algo más. Es desinterés, es actividad estética, caridad, herencia moral y religiosa. Las ciencias son excelentes compendios de generalización que proporcionan fórmulas útiles para el uso de la vida, pero no suministran solo una parte de la verdad, y su método solo es una parte del método de la intuición que capta lo concreto, lo individual, que es la duración creadora de la conciencia humana. Y esta dominación es el método de la filosofía. Fin de la cita. O sea, que él ve a la filosofía como un saber supremo, incluso lo diferencia de la fe, aunque él es creyente, lo diferencia la filosofía de la religión. Y además vemos una crítica aquí al reduccionismo epistemológico que ya hemos visto en videos anteriores de nuestros libros sobre para qué sirve la epistemología, ¿no? A un investigador que está criticando el reduccionismo positivista, de reducirlo todo a lo biológico o reducir el mundo social al mundo físico, ¿no? Y además, aquí está exaltando lo que él llama el tema de la intuición como un camino, ¿no?, propio, individual, para conocer la verdad, para enriquecer la verdad. Porque si algo caracteriza al filósofo mexicano Antonio Caso, es su optimismo epistemológico. Llama la atención, siendo un filósofo intuicionista, vitalista, irracionalista, religioso. Sin embargo, reconoce que el hombre sí puede llegar a conocer la realidad, la verdad, y la ciencia puede ayudar. Lo que pasa es que últimamente se utiliza la ciencia en un sentido negativo, no en el sentido, ¿no?, positivo. Y al final de su vida, Caso, que al principio, en su juventud, había sido un crítico de los sistemas metafísicos, por especulativo y por distanciarse de la realidad, al final se aproxima más a crear otro sistema metafísico, ¿no?, ese personalismo cristiano, pero muy diferenciado de cualquier tipo de misticismo religioso, ¿no? O sea, por un lado, Caso, y es una cosa a veces paradójica, ¿no?, critica el subjetivismo, el agnosticismo, critica el misticismo, critica el positivismo, el materialismo, ¿no? Y lo hace desde una postura, como digamos, ¿no?, aparentemente incontaminada, ¿no?, de subjetivismo, ¿no?, y también del racionalismo hiperbolizante, o sea, cuando se hiperboliza, ¿no?, la razón. Y por eso es que su concepción idealista, ¿no?, es algo distinto a algunas posturas idealistas de su tiempo, ¿no? Y lo vemos cuando él dice, escuchen la cita: en este mundo, que es el mundo real, no es el de las esencias ideales, donde se mueve el organismo de la lógica pura. Prosperan en este mundo material, prospera la espontaneidad del átomo, la entropía del universo, la movilidad de la vida y, al fin, la espontaneidad de la conciencia. Y esta espontaneidad de la conciencia es la que, sentida por el hombre a través de su historia,
ha venido a atestiguar la libertad de la persona y su realización entre los polos eternos del bien y el mal, y el mundo de la lógica pura, entre los mundos reales colmados de diversidad y pluralidad inauditas, y el mundo de las esencias incorruptibles, media una diferencia notoria. ¿Cuál? La existencia es lo variado, lo múltiple, y su variedad mayor y multiplicidad se reside en el libre albedrío de la persona humana. Fin de la cita. Es decir, él está tomando distancia de los sistemas especulativos, aquellos que ven la realidad como un mundo incorruptible, perfecto, inamovible, abstracto. No, esta realidad es múltiple, es concreta, es individual y por lo tanto individualmente se debe estudiar, se debe aprender de ella, se debe intuir, ¿no? ¿Y quién es el único capaz de hacerlo? La persona humana. Y ahí su personalismo, ¿no? Entonces, él, aunque fíjense, por una parte está diciendo eso, y por otra parte, a mediados del siglo XIX, no, perdón, a mediados del siglo XX, no, XIX, se estaba produciendo un auge muy fuerte de la axiología, ¿no? De la teoría de los valores. Lo mismo en el sentido jurídico que político, pero sobre todo en la ética, ¿no? Y en América Latina va a haber muchos filósofos, Eduardo García Maine, ¿no? Que van a dar mucha influencia al tema de los valores. Pero hay dos tendencias en el tema de los valores. Una, un cierto objetivismo axiológico, pensando que los valores son puros, ¿no? Abstractos, que existe el amor, la verdad, ¿no? La honradez, ¿no? ¿no? Todos son valores superiores, ¿no? Y otra que es un relativismo subjetivista, ¿no? Que piensa que los valores son totalmente subjetivos, que no tienen, que no hay tales valores absolutos. Bueno, ante esas dos posturas, caso se inclina más por la primera, por admitir como buen cristiano que hay valores como el amor, ¿no? La humildad, la sencillez, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa interesante, que frente a ese objetivismo y ese subjetivismo del tema de los valores, Caso asume una postura un poquito extraña. ¿Por qué? Primero, porque él cree que esos valores, ¿quiénes pueden acceder a ellos? Los filósofos, los sabios, los intelectuales. Entonces eso implica un poco desconocer el papel de los sectores populares, ¿no? ¿Sí? De que el pueblo pueda tener concepto de los valores. Y nosotros, por supuesto que constantemente estamos viendo como un campesino, un obrero, ¿no? Una ama de casa, tiene valor de honestidad, valor de, ¿no? de pureza, de verdad, de amor. Sí, no se le puede pensar que es una cuestión exclusivamente de los intelectuales, mucho menos de los, ¿no? de los filósofos. Pero, por otro lado, el caso va a criticar mucho, ¿no? A los filósofos que están separados de la realidad, que no están vinculados con la vida real, ¿no? Y lo dice, cito, ahora bien, nada puede ser bajo puesto a la índole del pensamiento filosófico verdaderamente autónomo que el triunfo de una filosofía oficial. Porque la esencia de la filosofía está destinada a la misma composición de la palabra amor al saber. El amor al saber se anonada cuando lo que se sabe se convierte en dogma. Esto puede ser un exceso de amor, de celo, pero no es filosófico. La esencia de la ciencia es la investigación perenne y desinteresada. Si en un momento dado de la vida científica se convierte en apotema intangible de verdad, sobre verdad relativa, que se alcanza y en no se defrauda la filosofía por medio de la filosofía oficial. Lo que constituye la naturaleza del pensamiento filosófico es precisamente este anhelo constante de saber, de rectificar o de ratificar lo sabido. La vida de la verdad no se compone de reiteraciones indeclinables, sino de indagaciones independientes. La filosofía oficial, lejos de servir intrínsecamente a los fines del conocimiento, los corrompe por anticipado, impidiendo el desarrollo orgánico y libre del auténtico saber. Fin de la cita. Aquí él está criticando al positivismo, fíjense bien, pero directamente está criticando también al marxismo
que se estaba imponiendo como filosofía oficial en la Unión Soviética en esa época. Pero él se está refiriendo básicamente a aquella filosofía que sirvió de fundamento al porfiriato, a la dictadura de Porfirio Díaz, al positivismo de los llamados científicos, ¿no? Porque él, con justa razón, está diciendo, señores, nosotros no podemos convertir a la filosofía en un dogma que hay que aceptar porque ya lo dice el Estado, porque ya lo dice un gobernante, porque ya lo dice un partido político. No, no. La filosofía, para acaso, tiene que ser algo de creación libre, individual, ¿no? Incluso él toma distancia del neotomismo, ¿no? De la filosofía oficial de la Iglesia Católica del Vaticano, ¿no? Por eso, Caso no es un pensador neotomista, pero defiende la filosofía católica. Eso es lo más interesante. Y en los años, a finales de los años 20, hay un debate filosófico muy interesante entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano fue un filósofo también marxista, que vamos a estudiar más adelante, que estableció una polémica en un periódico todos los domingos, ¿no? Uno sacaba un artículo, el otro lo criticaba, etc. Pero llegó un momento en que Caso ya parece que un poco agotado del debate, sacó un argumento religioso. Y Lombardo Toledano, que era un marxista bien estructurado, le dijo, no, maestro, estamos en un debate filosófico. Si usted va a sacar argumentos religiosos, aquí se acabó la polémica. Y efectivamente, ahí se acabó la polémica. Incluso los amigos de Caso, como Vasconcelos y otros filósofos que no compartían la tesis de Lombardo Toledano, le dieron la razón a Lombardo Toledano. ¿Por qué? Porque usted no puede, ¿no? En un debate filosófico sacar el argumento de Dios, porque no es así. ¿No? En ese debate, Caso decía, escuche, cito, se comienza con la conjetura plausible y se termina con la teoría sinóptica, pero nunca deja de ejercitarse el espíritu crítico, porque el verdadero saber es el saber que se sabe de sí mismo. Esto es el hombre trasunto de Dios. El pensamiento del pensamiento, como dijo Aristóteles, es en verdad lo divino. La exageración de la crítica engendra de sí la suspicacia y el subjetivismo. El verdadero filósofo no ha de ser suspicaz ni subjetivista. La exaltación de la confianza en lo que se sabe engendra de sí el dogmatismo ingenuo. El filósofo no ha de ser ingenuo ni dogmático. La afirmación es tan natural como la duda. La intuición es tan vital como la reflexión. Bueno, fin de la cita. Como ustedes pueden apreciar, está diciendo Caso que bueno, el ser humano como creación divina, pues también está orientado en su filosofía, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Entonces realmente ahí Caso le cede terreno a la fe, ¿no? En cierta medida, ¿no? A la fe le da una prioridad que atenta, ¿no? Contra su propia filosofía. Yo creo que él se percató de eso y por eso tuvo un distanciamiento crítico, ¿no? Para resaltar siempre, ¿no? El papel de la filosofía, ¿no? Pero una filosofía, vamos a decir, caritativa, sin abandonar esa raigambre cristiana. Decía él, lector, lo que aquí se dice es solo filosofía, y la filosofía es un interés de conocimiento. La caridad es acción. Ve y comete actos de caridad. Entonces, además de sabio, serás santo. La filosofía es imposible sin caridad. Pero la caridad es perfectamente posible sin filosofía. Porque la primera es una idea, un pensamiento, y la segunda es una experiencia, una acción. Tu siglo es egoísta y perverso. Ama, sin embargo, a los hombres de tu siglo que parecen no saber ya amar, que solo obran por hambre y por codicia. El que hace un acto bueno sabe que existe lo sobrenatural. El que no lo hace no lo sabrá nunca. Todas las filosofías de los hombres de ciencia no valen nada ante la acción desinteresada de un hombre de bien. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, ahí se impone su fe cristiana, ¿no es así? Ahí se impone su idea de que lo más importante es la caridad, la entrega al otro, y sobre todo la crítica al siglo que está viviendo, el siglo bueno de las guerras mundiales, del fascismo, etcétera, ¿no? Y por eso la postura de Caso no deja de ser en su obra
la persona humana y el Estado totalitario, una crítica al capitalismo, pero también una crítica, ¿no?, a el estalinismo, ¿no?, la Unión Soviética, ¿no? Y él trata de reivindicar la filosofía como un arma, como un instrumento que puede superar esos totalitarismos. Cito, acaso. También la filosofía logra en nuestro tiempo un admirable desarrollo y esto no hace sino confirmar la tesis de la declinación. Porque filosofar es una especie de reflexión de segundo grado. Es una reflexión de reflexiones, una meditación universal sobre el mundo y el yo, ya explorados en otras ramas de la cultura. El filósofo también es un fruto tardío. Los valores que crea solo pueden rendirlos después de que la meditación humana se ha ejercido directamente sobre la vida y sobre la historia. Fin de la cita. Es decir, que para él la filosofía debe ser un instrumento también emancipador. No lo dice tan claro como lo decía su colega Vasconcelos, ¿no? Pero sí es una filosofía del optimismo epistémico, del conocimiento de la realidad para mejorarla, ¿no? Y para lograr un progreso, ¿no? Ahora, pero no un progreso material solamente. Dice él, cito, solo el progreso intelectual, científico y práctico ha sido un hecho. El progreso omnilateral no ha existido ni existe, porque la creencia en el mejoramiento de la humanidad es una superstición genuinamente moderna. Por eso para él hacía falta un progreso moral, no solamente un progreso material, técnico, industrial, ¿no es así? Y por eso es que él aspira, ¿no?, a una filosofía en que el hombre renazca, ¿no? Y que no sea simplemente él dice, tal vez la máquina sea otra arma destructora de los beneficios de la paz. Él va a criticar abiertamente a los Estados Unidos de América y a Inglaterra, ¿no?, por ver a los hombres solamente como productores de máquinas, de armas, de utensilios, ¿no? En ese sentido, escribe un libro dedicado al tema de la ciencia y la tecnología. Y está coincidiendo en esos años con las tesis de Otto Spengler, la decadencia de Occidente, también de Arnold Toynbee, ¿no?, del mundo y la historia del mundo de Occidente. ¿Por qué razón? Bueno, porque Caso es un filósofo, reitero, y con esto voy resumiendo, es un filósofo personalista, idealista en el mejor sentido de los términos, ¿no? Un hombre que supo realmente articular su filosofía, primero a la vida académica, eso es muy cierto, no a la vida política, ¿no? Pero sobre todo Caso trató por todos los medios de que su filosofía sirviera para enseñar a dudar, enseñar a criticar, a cuestionar, a conocer la realidad, no solamente por la razón, sino también por la intuición, a generar, ¿no?, unas nuevas juventudes que exaltaran el valor de la bondad, del bien, de la caridad, del desinterés, ¿no? Es una filosofía muy irracionalista, antiintelectualista, antipositivista, vitalista. Todos esos ingredientes forman en caso una obra realmente muy sustancial. Yo creo que independientemente de que podamos coincidir o no coincidir con muchas de las tesis, ¿no?, de la filosofía de este pensador mexicano, lo cierto es que forma parte, ¿no?, de toda esa playa de filósofos latinoamericanos que en la primera mitad del siglo pasado dejaron una huella imborrable, ¿no? En las nuevas generaciones que vendrían después, como Leopoldo Sea, Arturo Abdao, en Uruguay, Arturo Andrés Roy en Argentina, Ricardo Ortez Soler en Panamá, que vamos a estudiar posteriormente y que van a ir enriqueciendo, como Enrique Dulce y otros, la producción de la filosofía latinoamericana.